El tiempo que Moshe pasó con Yahweh, primera parte. El capítulo 34 de Shemot no es fácil de entender. Después de leer todo este capítulo, tal vez no entendamos su contenido porque abarca muchos puntos, todos diferentes, ¿sí? A primera vista son realmente diferentes, parecen desconectados. Por lo tanto, quisiera empezar este mensaje señalando dos asuntos que nos pueden ayudar a entender este capítulo. El primer asunto que quiero que recordemos es este. Nosotros, los creyentes del Berija Allá, tenemos que darnos cuenta y enseñar también a otros a ver que el Tanaj contiene los tipos, las figuras y las sombras de las cosas divinas y espirituales que fueron reveladas, en buena medida, no todo acabó de ser revelado, en el Berija Allá, una buena parte, Yahshua vino, cumplió y se revelaron cosas. No podemos entender uno sin el otro. Eso es básico y necesitamos transmitir eso para todas las partes, ¿no es cierto? El Tanaj sin el Berihadashah no pasa de un manual de instrucciones. Y el Berihadashah sin el Tanaj es un artefacto que no sabemos utilizar porque no tenemos las instrucciones. Lo divino y lo espiritual son algo misterioso, sí, que va más allá de nuestra mente natural. No obstante, podemos entender estos asuntos divinos, espirituales y misteriosos por las tipologías, las figuras y las sombras en el Tanaj. A través de esas cosas es que comprendemos todo lo que sucedió después en el Berihadashah. Con todo, aún así, existe un problema. Sí podemos leer todos los tipos, las figuras y las alegorías del Tanaj y aún así tener dificultades para ver el significado de estas cosas, como que hay un velo que todavía mantiene la oscuridad. Si queremos conocer el significado de las tipologías del Tanaj, debemos entender que este relato en el Tanaj no es simplemente la historia de un pueblo antiguo. ¿Sí? Este relato se relaciona también con nosotros porque son cuadros que debemos aprender a leer. Por lo tanto, cuando leemos el Tanaj, estamos leyendo algo relacionado con nosotros y no solamente algo acerca de los hijos de Israel, ¿no es cierto? Como entidades separadas. No deberíamos leer el libro de Shemot como si fuera una simple historia. Necesitamos aprender a ver esto claramente para poder ayudar a tantos hermanos que han permanecido en terrible ceguera durante sus vidas. Debemos vernos a nosotros mismos en este libro. El libro de Shemot no retrata solamente la historia de un pueblo antiguo, también es nuestra historia, es la historia de nuestra vida creyente presente. Además, este libro tipifica muchas cosas espirituales y divinas relacionadas con nuestra experiencia justamente como creyentes. Es muy importante que nos demos cuenta de estas cosas. Segundo, al considerar este capítulo 34 de esta manera, debemos ver también que presenta una plena restauración del pacto quebrantado. Esta es la razón por la cual este capítulo repite muchas cosas que vimos anteriormente. El capítulo 34 de Shemot es un capítulo repetitivo porque repite lo que Elohim ya dijo anteriormente. Casi todo lo que contiene este capítulo es repetitivo. El pacto que Elohim había hecho con su pueblo durante la primera estancia de Moshe con él en el monte había sido quebrantado. Las dos tablas del testimonio que representaban este pacto fueron quebradas y desechadas, ¿no es cierto? Este pacto no fue quebrantado por Elohim, sin que es el que había dado la ley, sino que fue quebrantado por el pueblo, sabemos. Eso hemos visto que si no hubiera sido por Moshe, todo se habría acabado ahí mismo, ¿no es cierto?, con el quebrantamiento del pacto. La relación especial que mantenía Elohim con su pueblo hubiera sido gravemente perjudicada, así mortalmente perjudicada, por lo que realmente tenemos aquí es una sombra de que si Mashiach no hubiera intervenido, ¿no? Si para traer la solución se hubiera propuesto a sí mismo como el sacrificio, la humanidad hubiera tenido que ser destruida como precio por el pecado. Ese era el decreto que estaba sobre nuestras cabezas. Afortunadamente, este compañero de Elohim conocía el corazón de Yahweh y él sabía que Elohim no abandonaría jamás su propósito para con los hijos de Israel, que representa simple y sencillamente el inicio, la forma de traer a este mundo la salvación para toda la humanidad. La salvación no es para un grupo pequeño, reducido, ni mucho menos elitista. Él nunca abandonará su creación porque todo salió de él y todo volverá a él. Esa es la verdad. Entonces, Moshe sabía que Elohim
tenía una intención muy firme, ¿no es cierto? Y que nada iba a poder impedir la realización de su deseo. Cuando nos ponemos en el medio e intercedemos, estamos dándole a Yahweh la oportunidad de que eso sea concretizado de manera rápida, enseguida, por así decir. Para mantener su posición, Elohim necesitaba un compañero, un mediador entre él y su pueblo. Este mediador podía hacer propiciación en el nombre del pueblo y apaciguar la ira de Elohim en esta situación. Ya hemos visto que Moshe se presentó a Elohim como mediador, como un tipo de Yahshua, ¿no es cierto? En esta ocasión, todas las palabras de Moshe estaban relacionadas con lo que se encontraba en el corazón de Elohim. Por esta razón, justamente Yahweh respondió a la petición de Moshe y se la concedió, y así Yahweh fue apaciguado. Sin embargo, aún después de esto, el pacto quebrantado necesitaba ser restaurado, porque ahí tenemos un problema legal, ¿no es cierto? Que queda parte del perdón que se puede haber otorgado, aún temporalmente, como fue que él dijo que sería. Las tablas que representaban, perdón, al pacto original habían sido quebradas, ya no estaban. Entonces, este pacto quebrantado debía ser restaurado por completo, no solamente en la parte interna, en cuanto a volver a levantar la cuestión de vamos a hacer un pacto, sino que también tenía que ser escrito nuevamente, ¿sí? Entonces había que normalizar la situación entre Elohim y su pueblo. Por lo tanto, el capítulo 34 está relacionado con la restauración del pacto quebrantado. Yahweh le dijo a Moshe, labra tú mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. El Adón tenía el terreno realmente para hablar de esta manera a Moshe, porque él había sido ya apaciguado, había dicho que estaba bien, ¿no es cierto? Que él iba a esperar, ¿no es cierto? En su momento se ocuparía de cobrar esa deuda, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero que mientras tanto seguirían las cosas para que el plan de Yahweh no se interrumpiera. Y porque justamente Moshe había hecho intercesión. Moshe no fue el autor de la propuesta que vemos aquí, fue Elohim mismo. Sí, él hizo la propuesta, no fue Moshe. Él no le dijo a Moshe que le concedería sus deseos, simplemente comenzó a hablar acerca de cómo continuar las cosas, como si, bueno, esto no había pasado, no pasó nada. Prácticamente fue una cosa así, ¿no es cierto? La propiciación que hizo Moshe por el pueblo tenía mucho significado a los ojos de Elohim. Sin esa propiciación, él no hubiera tenido el terreno para recobrar ese pacto quebrantado. Si ninguno le hubiera pedido que lo hiciera, él no podía hacerlo por sí mismo. Pero más importante aún, este era un tipo de la salvación que Yahshua traería a la humanidad, justamente. Este pacto quebrantado es símbolo del pacto de obediencia que quebrantaron Adán y Jabá. Y todo es para traer de regreso no solo a una infinitésima parte de la humanidad, una pequeñísima nación, y mucho menos para que ella gobierne sobre los demás despóticamente, ¿sí? Como si hubiera hecho algo para merecerlo, sino a toda la creación, ¿no es cierto? Tratando a la gente como si fueran súbditos, no ágidas, ¿no es cierto? Personas inferiores. Eso está completamente equivocado, pero bueno, tampoco proviene de los hijos de Elohim. Tenemos que saber quién es quién en cada lugar. Prepárate para mañana y por la mañana sube al monte Sinai y preséntateme allí en la cumbre del monte. Era necesario que Moshe subiera a la cumbre del monte para reunirse con Elohim. El Adón no podía bajar donde estaba Moshe, él estaba abajo, ¿no es cierto? La cumbre del monte fue el lugar de reunión para Elohim y Moshe en todo momento. Por eso el Adón subía siempre al monte a orar, ¿no es cierto? Para encontrarse con el Padre. La reunión en la cumbre del monte significaba que Moshe subía y Yahweh bajaba. Ambos se encontraban en ese punto intermedio. Nadie más subirá contigo y a nadie más deberá verse en ninguna parte del monte. Ni rebaños ni las manadas pastarán al pie del monte. Así que Moshe labró 2 tablas de piedra como las primeras y temprano en la mañana subió al monte Sinai como Yahweh le había ordenado, llevando consigo las 2 tablas de piedra. Yahweh bajó en una nube, estuvo allí con él y proclamó el nombre Yahweh. En estos pasuquín vemos que Moshe entonces subió al monte y Elohim bajó. Ahí se encontraron, ¿no es cierto? Para Moshe se trataba de subir y para Elohim es un asunto de bajar. Tengámoslo en cuenta cuando nosotros también queremos reunirnos con nuestro Padre, necesitamos subir.
no podemos seguir en el mismo nivel raso en el que estamos, porque abajo de todo, donde estamos tampoco sirve, tampoco alcanza. Yahweh va a bajar ciertamente, pero hasta la cumbre del monte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder tener ese encuentro en el lugar que Él ha determinado. Eh, si leemos detenidamente este capítulo 34, vamos a ver que Elohim no le pidió claramente a Moshe que se reuniera con él en la mañana del siguiente día. Elohim le pidió simplemente que subiera por la mañana, ¿no es cierto? No en la mañana temprano. Esto debe referirse a la mañana siguiente para Moshe, ¿no es cierto? Evidentemente, la mañana del siguiente día. Las prescripciones de Elohim en el Pasuk 3 indican que todos nosotros necesitamos un tiempo para tomar contacto con Él a solas. Todos necesitamos un tiempo para reunirnos con Elohim en privado, en el monte, ¿sí? En ese tiempo a solas con Elohim no debemos traer a nadie ni a nada. Realmente hay un momento en el cual nosotros nos encontramos a solas con nuestro Padre. Sí, cuando nos presentamos delante del temprano, ¿no es cierto?, por la mañana, debemos estar solos, tener nuestro tiempo privado personal con Él. Debemos dejar atrás nuestro esposo o esposa. Pero cuando se trata de reunirse con Elohim en la cumbre del monte, un hermano debe dejar a su esposa, o viceversa, ¿no es cierto?, al pie del monte. Cuando nos reunimos con Elohim de esta manera, debemos olvidarnos de todo y de todos. Es un encuentro privado, ¿sí? Cuando nos toca reunirnos con Elohim a sola, entonces debemos ser liberados de todas nuestras necesidades. Moshe no se llevó nada para comer ni para beber, no tenía nada sobre lo cual podía recostarse. Esto indica que cuando estamos con Elohim no debemos preocuparnos ni por la comida, la bebida, el sueño, lo que sea realmente. En realidad no queda tiempo para estas cosas. Cuando nos reunimos con Él a solas, tenemos que ser liberados de todo. No podemos llevar siquiera a nuestra carne con nosotros, debemos dejarla afuera, debemos liberarnos de parientes, posesiones, la familia, y inclusive de nuestra propia carne, nuestras propias necesidades, ¿sí? Aunque sean lícitas o no. En ese sentido, Moshe estaba libre cuando subió a la cumbre del monte para reunirse con Elohim temprano por la mañana. Reunirnos con Él por la mañana no significa solamente me levanto temprano con Él de mañana, ¿no es cierto? Significa también que debemos reunirnos con Él justamente para salir de la oscuridad en la cual hemos estado descansando y llenarnos de luz para poder andar durante el día. Tenemos que reunirnos con Él a la salida del sol, no a la puesta del sol, ¿sí? No que no haya que hacerlo en los dos momentos, sino que algunos dejan solamente una de las dos como si fuera, bueno, con eso es más que suficiente. Y no es así. Nosotros, como ya dijimos, necesitamos practicar un Shabbat continuo, ¿no es cierto? La entrada al tabernáculo y del templo estaba orientada hacia el oriente, hacia la salida del sol. La luz debe presidir nuestro camino, es lo que debe estar guiándonos. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice Mishlei en el capítulo 4. Si nuestra senda debe orientarse hacia la salida del sol y no hacia la puesta del sol. Nadie más debía subir al monte junto con Moshe esta vez, ¿no es cierto? Ni siquiera al pie del monte, ni hombres ni animales. A Moshe no se le permitió llevar siquiera a Yahoshua o Aarón. Nadie podía ir con él. Debía presentarse solo ante el Adón. Esto significa que cuando Moshe subió al monte para reunirse con Elohim, él no llevaría a nadie, iría solo, ¿sí? Excepto las tablas de piedra y a él mismo, ¿sí? No había nada acompañándolo. De la misma manera, cuando Yeshua completó su obra entregándose como el sacrificio perfecto, subió al monte, es decir, ascendió y fue resucitado, ¿sí? Sin llevar nada más que su propia persona. Recibió entonces las prerrogativas que le permitieron entregar el nuevo pacto a los hombres, convirtiéndose en el Ruach HaKodesh, en el Ruach vivificante, ¿no es cierto? El primer pacto había sido quebrantado por Adán y Jabá, no por los israelitas, ¿sí? Como nos han enseñado erróneamente, que no se ve una correlación porque la gente cree que porque Yahweh deja pasar mucho tiempo, él se olvidó de aquella cosa. No es así con él, ¿no es cierto? Ahora era necesario uno nuevo para poder traer la salvación, uno nuevo que el Adón pudiera cumplir en plenitud.